lo primero y lo mejor. Lo primero y lo mejor. ¿Cuál es el título del mensaje? Lo primero y lo mejor. Cuando hablamos de lo primero, ¿qué se nos viene a la mente? Nosotros, cuando estábamos niños y en el hogar, como somos una familia numerosa, queríamos que siempre el primer plato de comida fuese para uno. Yo esperaba que fuese para mí, pero siempre las madres le dan prioridad al que tiene más hambre o al más pequeño de la casa, a su nombre. Pero esto determinaba algo en uno. De repente, ¿será que mi madre hace acepción de personas? ¿O será que mi hermano es más importante? Pero lo primero determina algo en la vida del ser humano. Cuando usted toma por primero a alguien, es de una o de otra manera, algo lo ha meditado, algo lo ha impulsado a pensar que esa persona necesita lo primero. Yo quiero hablar esta noche de lo primero porque creo y estoy convencido que Dios se merece lo primero y lo mejor de su pueblo. Alabado sea la gloria de Dios. Estoy convencido, yo no creo, estoy convencido que Dios se merece lo primero. A su nombre. Y cuando hablamos de lo primero es necesario citar las Escrituras. No podemos hablar de Dios sin citar su palabra. La Biblia es el manual de instrucción, de fe y conducta de la iglesia, del pueblo. Y nosotros como hijos de Dios debemos, a través de la palabra, extraer la doctrina y el contenido de lo que Dios permitió que llegara hasta nuestros tiempos para que sea el reglamento de la iglesia. Y cuando vamos a hablar de las doctrinas fundamentales de la palabra del Señor, nos vamos a encontrar con lo primero. Usted dirá, ¿dónde se encuentra eso en las Escrituras? Me va a dar un tiempo y le vamos a explicar por la palabra qué es lo primero y qué es lo mejor. A su nombre. ¿Quién es el que vive, iglesia? Inevitablemente tenemos que ir al Génesis en el capítulo 4. Hay una historia allí de la primera pareja de hermanos que ofrecen un sacrificio a nuestro Padre Celestial. La historia relata que Caín tomó frutos de la tierra para ofrecer una ofrenda a nuestro Dios. Pero también dice la palabra del Señor que Abel hizo lo mismo, pero hace un énfasis con una palabra y dice que tomó de lo primero, los primogénitos. Abel tomó de los primogénitos del rebaño para ofrecérselo al Dios de gloria. Es decir, Abel entendía que Dios se merece lo mejor, aleluya. Abel entendía que había un diseño, que había un lineamiento, que había un principio de Dios, y es que Dios se merece lo primero. ¿Cuánto le dan la gloria? ¿Cuánto le dan la alabanza? Aleluya. Dios es merecedor de lo primero. Y como todo buen padre, nuestro Dios, para enseñarnos, Él lo hace. Amén. El padre debe ser un ejemplo para enseñar a su hijo. Me quiero tomar un paréntesis aquí para decir que hay padres que le exigen conducta a los hijos cuando ellos no se lo enseñan. Dios no. Dios nos da enseñanza con moral y con ética. Aleluya. Porque Dios es padre por excelencia. Quiere decir, y esto sugiere, que Dios transfirió una enseñanza a Adán. Adán debe habérsela transferido a sus hijos para que ellos entendieran. Pero como vamos a notar en la Biblia, hay dos simientes definidas en esta historia. Hay la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente, la simiente del bien y la simiente del mal. Aquí algunos teólogos están debatiendo porque dicen que todos pecamos, y cuando dice todo es todo, esto incluye a Caín y Abel, pero la Biblia me enseña que hay dos simientes establecidas y determinadas. En el momento que el hombre pecó, el hombre quedó destituido, pero Dios tenía un plan de antemano. Alabado sea la gloria de Dios. Dios no hace nada improvisado. Dios sabe lo que hace. Dios tenía un plan para rescatar a una humanidad que estaba caída, a una humanidad que estaba perdida en el pecado y en la desobediencia. Por eso nos enseña la palabra que Dios de antemano ya había enseñado al hombre a que habían unos principios que lo iban a agradar a él y que iban a revelar a su Hijo amado desde el principio. Por eso Jesús en Juan 17 le dice: Padre, la gloria que me diste desde el principio, es decir,
determinado un plan. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Dios tenía determinado un principio para salvar a la humanidad. Dele su mejor aplauso al Rey de Gloria. Una vez una persona dijo, es que Caín tomó lo mejor. Pero la Biblia no resalta esto. Dice que Caín tomó frutos de la tierra y se los llevó a Jehová. Pero resalta que Abel sí tomó de los primogénitos. Es decir, Abel estaba entendido que había un principio bíblico de antemano establecido en la palabra de Dios, y es que sin sangre no hay remisión de pecado. Abel entendió que algo tenía que hacer y que ya él estaba en pecado. En tanto Caín no tenía una condición de arrepentimiento. En el corazón de Caín había soberbia, había amargura, había rebeldía y había altivez. Y esto se va a revelar cuando Dios le pregunta a Caín por su hermano Abel. Caín le dice, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? Es decir, en el corazón de Caín ya estaba la simiente del mal, ya estaba la desobediencia. En tanto Abel es reconocido en las Escrituras como un hombre justo, alabado sea la gloria de Dios. Aquí hay gente de Dios esta noche, aquí hay gente que lleva la palabra, aquí hay gente que está rociada por la sangre preciosa de Cristo, y esa gente lo va a alabar, lo va a glorificar y lo va a exaltar. Aleluya. Usted dirá que tiene que ver esto con el texto leído. Ya vamos a ir para allá, porque el Señor ministró a mi vida, habla esta palabra. Este tema lo recibí un día cuando en un estudio bíblico mi hermano Dani estaba llevando el estudio, y yo allí sentado. ¿Sabe una cosa? Cuando nosotros estamos en la casa de Dios, sea un estudio bíblico, sea cualquier enseñanza, el que esté enseñando, sea quien sea, usted como hijo de Dios debe tener un oído presto para oír, un oído que esté afinado por la fe de Dios. Aleluya, porque sin fe es imposible agradar a Dios, y la palabra de Dios es necesaria oírla con fe. Mire, hermano, hemos experimentado un derramamiento del Espíritu de Dios en un estudio bíblico. ¿Sabe por qué? Porque en Dios no hay una fórmula determinada. Cuando Dios va a bendecir es porque hay gente que está escuchando con fe, hay gente que está creyendo, hay gente que cree a la palabra de Dios. Es decir, no hay un evento, no hay un altar establecido, sino que la gente tenga un oído presto para escuchar su palabra. Y cuando hay gente que oye con fe, entonces el Espíritu de Dios se va a derramar sobre él, se va a derramar sobre ella, y la gloria de Dios lo va a tomar para hacer cosas grandes. ¡Aleluya! A su nombre. ¿Quién es el que vive? Ahí nos encaminamos en este asunto, porque el libro de Hebreos capítulo 4 dice que la misma palabra la oyeron ellos, pero que no les valió, no les sirvió por no ir acompañada de ¿qué? De fe. Esa misma palabra que tú y yo estamos oyendo, Israel la escuchó en el desierto, pero perecieron por la soberbia. Escucharon la palabra de Dios. Dios le habló a Moisés y le dijo, van a hacer esto, esto y esto, pero la rebeldía se apoderó de la mayoría del pueblo y no les sirvió la palabra porque no estaba acompañada de fe. Hay otra forma de escuchar la palabra, y es esa gente que oye con fe. Y yo creo que esta noche en este lugar, la mayoría de los que estamos aquí tenemos una fe en el Cristo vivo, tenemos una fe en la palabra poderosa de Dios. Es decir, que esa palabra que Dios está derramando en este lugar va a hacer cosas grandes en usted. Dale la gloria al Señor. Muchas veces estamos acostumbrados a determinar quién es el que va a predicar, perdónenme, con permiso del ángel de la iglesia. Pero créame, no a mí, a la palabra de Dios, que esto es por fe. Hemos vivido momentos de bendición, 2, 3 hermanos hablando de Dios. ¿Sabe por qué? Porque no es quien predique, es la poderosa palabra de Dios, es el Espíritu Santo. Y el apóstol Pablo dice que a todos se nos ha dado a beber del mismo Espíritu. Es decir, el Espíritu de Dios que me ministra a mí, ministra al pastor, lo está ministrando a usted si usted lo cree. Y ese poder del Espíritu Santo va a obrar cosas grandes
hacer en usted que usted hoy salga diferente de este lugar. ¿Cuántos glorifican a Dios? Volvemos al tema. Usted sabe que Satanás es un imitador, un falsificador desde el principio, para engañar y distorsionar las enseñanzas de Dios. Y por eso se ha valido de espíritus de engaño para camuflajear y hacer presentar las cosas como si fueran de Dios y no son. Porque Dios estableció en su palabra principios para que la iglesia, su pueblo, haga lo que está determinado en su palabra. Y hay cosas que no van de acuerdo a la palabra de Dios. Son ideologías de hombre, son fundamentos de hombre, son ideas de hombre que comenzaron a tomar fuerza y que la iglesia en un tiempo se extravió en ella. Y el Señor nos dice en su palabra que nos volvamos a sus principios. Entonces, hablando con el Señor me hablaba de lo primero. Porque hay un poder de Dios en su palabra. Cuando Abel le hace la ofrenda a Dios, sucede algo, se determina en él lo que estaba establecido de Dios para él. Es decir, Abel era un hombre de fe. Abel era un hombre justo. Abel era un hombre que creía la palabra de Dios. Mientras Caín estaba valiéndose de lo que él pensaba. Caín lo quiso hacer como él creía. Hay mucha gente que quiere servir a Dios como ellos creen que se les sirve a Dios. Déjame decirte esta noche que a Dios no se le sirve como tú y yo creemos, sino como está establecido en su palabra. Alguien levante su mano y diga gloria a Dios. Así Dios reveló el diseño de lo primero. Y en el libro de Éxodo capítulo 13 le dio un mandamiento a Moisés. Y le digo, Moisés, me van a ofrecer lo primero que abre matriz, es decir, el primero de la familia, el primero de la mujer, iba a ser ofrecido al Señor. La palabra nos enseña que el primogénito representa el vigor del hombre, es decir, lo mejor, lo primero. Por eso el primogénito en el diseño principal de Dios representa una autoridad, representa el heredero, representa al que va a darle continuidad al nombre de su Padre. Por eso Dios determinó un principio en lo primero. Dios estableció su palabra. ¿Y sabe por qué? Porque Dios iba a dar lo primero. Y por eso dice la palabra: de tal manera amó Dios al mundo, que envió ¿a quién? A su segundo, a su tercero, a un ángel. Dice a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Colosenses capítulo 1 versículo 15 dice que Él es el primogénito de toda creación. Es decir, el diseño de Dios desde el principio está establecido para enseñarnos a nosotros. Dios sabía que la humanidad iba a entrar en desgracia. Dios sabía que el hombre iba a caer en desobediencia. Pero hay un establecido plan de Dios para salvar a esa humanidad caída, y en la salvación que Dios ha determinado en Cristo Jesús. Por eso Dios preparó al primogénito para que su pueblo, para que la iglesia viva por ese primogénito, para que la iglesia viva por el unigénito Hijo de Dios. Y ese es el mensaje que la iglesia debe predicar. Amén. A su nombre. Ahora bien, cuando el texto leído en el libro de Romanos 12, Pablo exhorta a la iglesia y comienza con una palabra que le da continuidad al tema, y dice así que, para darle a entender a la iglesia en Roma que había un principio determinado por Dios. Escuche bien esta palabra, porque yo creo firmemente que el Espíritu de Cristo está en este lugar. Amén. Una vez alguna persona dijo: aquellos que creen que Cristo está en la iglesia están equivocados. ¿Sabe por qué? Porque Cristo subió y está a la diestra del Padre. Pues déjame decirle que Cristo le dijo a los discípulos: yo estaré con ustedes todos los días hasta el final de los tiempos. Y la palabra del Señor dice que el Espíritu Santo toma de la presencia de Cristo y se la manifiesta ¿a quién? A la iglesia. Entonces Cristo está presente espiritualmente para hacer una obra gloriosa en toda
todo aquel que le ha creído a Él, a su nombre. Y hablar de lo primero nos lleva a nosotros a reflexionar. Y yo sé que todos nosotros hoy vamos a entrar en una reflexión. Lo primero, hemos entendido que Dios estableció un principio. Lo primero viene de Dios. Lo primero está establecido por Dios, a su nombre. Vive Cristo, iglesia. Ahora bien, manifestó, introdujo, dice la palabra del Señor, a su primogénito, ¿dónde? En el mundo. ¿A quién introdujo en el mundo el Padre? A su primogénito, el Hijo. Y cuando dice lo introdujo, lo envió. Dios determinó desde el principio salvar a la humanidad. Dios determinó desde el principio salvar a todas las personas. Mire, yo quiero decirle a los amigos que están hoy acá, porque una vez alguien dijo, todo el tiempo nos dicen que Dios tiene un propósito. Y déjeme decirle que estás en pie y estás vivo porque Dios tiene un propósito contigo. Dios tiene un propósito con la familia. Dios tiene un propósito con los hijos. Dios tiene un propósito con la humanidad. Y la palabra establece un principio que no se puede violar. Todo aquel que cree. Es decir, que si una persona hoy cree en el unigénito Hijo de Dios, entra en el plan de salvación de Dios. Entra en la gloria de Dios. Pasa a ser un coheredero y heredero juntamente con Cristo. A su nombre. Ahora bien, el apóstol Pablo exhorta a la iglesia. ¿A quién exhorta el apóstol? A la iglesia. Y le dice que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio. ¿Y cómo va a ser ese sacrificio? Nos vamos cuando Abel tomó de lo primero para traerlo a Dios. Estaba en el corazón de Abel agradar a Dios. Déjeme decirle que desde el momento, por ejemplo, haciendo mención al tema de hoy o a la actividad de hoy, cuando una persona toma, por decir, una ofrenda para traerla a Dios, desde antes que lo haga ya Dios sabe si lo va a agradar o no. ¿Por qué? Porque todo está en el corazón del hombre. ¿Cómo está tu corazón? ¿Qué actitud tienes cuando vas a presentar tu ofrenda al Señor? Es posible que una persona traiga $1,000. Perdónenme que hable de material, no es el tema, pero es para poner un ejemplo. Y haya una persona que traiga $10 y esos $10 son lo máximo para ella. Es todo. Estaba en su corazón hacer una ofrenda. Tenga por seguro que esa es la ofrenda que agrada a Dios. Hay un principio bíblico que dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Y por eso la palabra también en Hebreos 11:4 dice que por la fe Abel ofreció mayor sacrificio, mayor ofrenda. Ahora, cuando hablamos de la palabra leída, Pablo le está diciendo a la iglesia que presentemos que un sacrificio que Dios está pidiéndole a la iglesia, un sacrificio que Cristo le está pidiendo a la iglesia, es nuestro cuerpo. Cuando usted viene a la casa de Dios, ¿qué disposición trae? ¿Qué le trae a Dios? ¿Le trae lo mejor de su día? Lo mejor de nuestro día tal vez fue para el trabajo. Lo mejor de nuestro día tal vez fue para hacer otras actividades. Nosotros llegamos a la iglesia del Señor y como humanos llegamos cansados. Como humanos llegamos con problemas. Ahora yo le quiero preguntar, ¿será eso lo primero para Dios? Dígame usted, ¿será eso lo primero para Dios? ¿Qué actitud trajo usted cuando vino a la casa de Dios? Porque créame, si al menos 2 o 3 estamos aquí con una actitud conforme al corazón de Dios, aquí la gloria de Dios se va a derramar. Aquí el poder del Espíritu se va a derramar. A su nombre. Pero ¿qué actitud trajiste tú?
El apóstol Pablo le dice a los romanos, le ruego. ¿Sabe que es difícil darle lo mejor a Dios? Una vez que conocimos la salvación en Cristo Jesús y pasan los años, hay cosas que se nos van olvidando. Por ejemplo, orar primero ante toda actividad del día. Glorificar a Dios y darle gracias solamente al abrir los ojos. Hay cosas que se van olvidando y que no van a ser lo primero para Dios. Hay ciertas situaciones que nos llevan a extraviarnos de lo primero, del modelo de Dios. Por ejemplo, no voy a ir a la iglesia. ¿Sabe por qué, pastor? Porque estoy cansado. No voy a congregarme hoy porque tengo otras cosas que hacer. ¿Cuál es el diseño de Dios desde el principio? Lo primero. Usted dirá, pastor, ¿cómo se le da lo mejor a Dios? Yo quiero interactuar con usted hoy, porque yo estoy seguro, yo traigo una palabra de Dios hoy, no solamente a Lujivida Exibá, sino a Pavia, en el nombre glorioso de Jesús. ¿Qué es lo primero que tú le has dado al Señor? La palabra nos enseña que Dios introdujo su primogénito en medio de una humanidad depravada y mala. La palabra dice que estábamos destituidos de la gloria de Dios. También el apóstol Pablo dice que estábamos muertos ¿en qué? En delitos y en pecado. Es decir, no teníamos manera, no había solución. Ya no había nada que hacer por la humanidad, pero Dios tenía determinado un plan, y era introducir en medio de esta generación perversa a su Hijo amado, al primogénito.